Ciudadano presidente, debo de advertirles que de manera inveterada he sostenido que cada uno de los puntos de acuerdo deben de discutirse de manera particular. Es una mala práctica parlamentaria que en un solo acto puedas referirte a los tres asuntos que he reservado. Y digo que es una mala práctica parlamentaria porque algunos pudieran estar en favor de uno de ellos y no estar en favor de los otros dos, y sin embargo se discute y se vota todo en conjunto. El presidente me ha concedido el uso de la palabra para referirme a los tres temas. ¿Cuáles son estos tres temas? El primero es un tema de Tlaxcala, que se trata del ejido de José María Morelos, que ha sido expropiado en cerca de 900 hectáreas. Es un proyecto muy ambicioso el que pretende establecerse en el ejido de José María Morelos, en Tlaxcala, en el municipio de Tlaxco, y que al expropiárseles su terreno no ha habido ni la atención ni tampoco el cuidado de atender, de tratarlos, de escucharlos. Este bien inmueble de 838 hectáreas de terrenos ejidales del ejido José María Morelos de Buenavista va a ser pagado conforme el avalúo de INDABIN, del Instituto de Administración y Evalúos de Bienes Nacionales. Sin embargo, los ejidatarios de esta comunidad han argumentado que es insuficiente el pago por metro cuadrado. ¿Saben ustedes que les van a pagar 15 pesos a los ejidatarios por metro cuadrado de su terreno? Ellos no tienen quien hable y que lo represente. No hay forma. Así hay en el país una gran desatención para la gente que menos tiene, para la gente que más sufre. Ellos han dicho que no están en contra de este proyecto que contempla la construcción de 2.820 hectáreas y que está dividido en recintos fiscales, estratégicos, aduana interior multimodal, zona de negocios y servicios, turismos, parques industriales, terminal granelera, terminal de carga multimodal, zona habitacional, abasto, salud y educación. Ellos dicen, nosotros no nos oponemos, pero al menos que también participemos del desarrollo, que tengamos posibilidades de inversión, de pagos justos por nuestras tierras, y se les brinde la oportunidad de integrarse activamente en la construcción de dicho proyecto. Es decir, también siendo dueños de la tierra, realizar funciones de proveedor, de transporte, de mano de obra y de todo lo que conlleva esta inversión. Me parece muy importante, pero la comisión dictaminadora es incompleto su punto resolutivo porque dice que no tiene información sobre tal decreto de expropiación. Le hicimos llegar a la comisión el decreto, sin embargo no lo tomó en cuenta, por lo que no se puede desechar esta propuesta. Carece de sustento. Nosotros no estamos de acuerdo en que se le dé este tratamiento. Y les digo que lamentablemente los ejidos y comunidades siguen totalmente desprovistos de justicia. Lamentablemente el país sigue hundiéndose ante la corrupción y la impunidad. La justicia está ausente y las víctimas acuden infructuosamente en búsqueda de castigo, de justicia, de castigo a los criminales. También recuerdo aquí
porque presenté un punto de acuerdo para que la permanente se pronunciara y condenara el asesinato del joven José Juan Alejandro Rodríguez, integrante de Morena en Texcoco, cuyo asunto se mantiene impune en la total desatención por las procuradurías, y la permanente no se ha pronunciado contra este artero crimen. Su familia infructuosamente acude, toca puertas, y no hay justicia de nadie, absolutamente de nadie. Por eso volvemos a insistir que esta permanente debe de pronunciarse, porque se aclare este tipo de asesinatos políticos que lastiman, enlutan a familias humildes, a luchadores sociales, a familias modestas. Este es mi reclamo de este primer punto de acuerdo, de este dictamen que está sujeto a la votación, y por eso lo reservé. Pero hay otro todavía más delicado, que por fortuna he hablado con el presidente de la comisión, de la tercera comisión. Le he solicitado al senador René Juárez pueda regresarlo a comisiones, porque es un dictamen que ya fue aprobado. Miren, en Tlaxcala, Puebla y Morelos se está desarrollando un magno proyecto que le denominan Proyecto Integral Morelos. Y este Proyecto Integral Morelos está afectando a 82 comunidades en los 3 estados del país. Y este proyecto, hace 3 sesiones, aquí en la comisión permanente, se aprobó por unanimidad exhortar a los gobernadores para que se revisaran las concesiones, para que se escuchara a los pobladores y para que pudiera atenderse el reclamo de las comunidades. Por esa razón, este punto de acuerdo, que es motivo del dictamen, ya fue aprobado por unanimidad. Lo podemos rehacer porque finalmente en el dictamen a discusión se solicita informes a la Comisión Federal de Electricidad y a la Secretaría de Medio Ambiente. Pero déjenme entrar al fondo de este tema que es muy delicado. Este exhorto que aprobamos por unanimidad hace 3 sesiones decía esto: exhortar a los gobernadores de los estados de Puebla, Tlaxcala y Morelos para revisar las concesiones, los expedientes y la manifestación de impacto ambiental en el Proyecto Integral Morelos, con la finalidad de suspender de forma temporal la ejecución de obras para consultar a los pueblos afectados. Es decir, un exhorto a los gobernadores para que escucharan a los pobladores de estas 82 comunidades. Y es que lo que está pasando en Puebla, Tlaxcala y Morelos, ciudadanos legisladores, es muy grave. Ya en este momento hay presos políticos. Con este motivo encabezaron una lucha social de resistencia los pueblos, y le encabezaron 3 personas: Juan Carlos Flores, una mujer digna, Enedina Rosas y Abraham Cordero. Pues bien, los 3 compañeros que representan comunidades están privados de su libertad. Y nuestro pronunciamiento en otro punto de acuerdo es que obtengan la libertad, porque se trata de presos políticos cuyas denuncias interpusieron los gobernadores. ¿Cuáles son los delitos por los que los acusan? Obstrucción de obra,
motín, extorsión y daño a obra hidráulica. Resulta que estos señores que ahora están privados de su libertad no estaban en el lugar de los hechos donde dice el Ministerio Público que actuaron. Y estas gentes injustamente humildes, muy humildes, pero dignos, están privados de su libertad. La permanente debería pronunciarse por su libertad. Es una paradoja, señores legisladores, que mientras Amado Yáñez, que está acusado de lavado de dinero y de fraude en Pemex por 5,000 millones de dólares, no vaya a pisar la cárcel y con una fianza de 6 millones de dólares vaya a lograr su libertad. Y estas personas, humildes campesinos, ya tienen 2 meses presas, detenidos por luchar por su tierra, sus tradiciones, sus costumbres. Nadie se atreve a levantar la voz, porque les tienen temor a estos sátrapas que gobiernan Morelos, que gobiernan Puebla, que gobiernan Tlaxcala. Estos malgobernantes son los que los acusaron y los tienen detenidos. Cuando esto sucede con estos corruptos y cobardes, me recuerda aquel personaje siniestro, gobernador de Puebla, Mucio Martínez, que fue el que ordenó la masacre de los Aquiles Cerdán en su casa, en su domicilio, aquel 18 de noviembre de 1910. Y que en su respuesta, cuando masacró a las esposas, a mujeres, con un batallón en la casa de los Aquiles Cerdán, su respuesta, después de ser depuesto inmediatamente por la gente irritada, Porfirio Díaz lo depone, le manda un enviado y le dice: entrégale todo a el enviado. Y dice este personaje siniestro: señor presidente, yo lo único que quería era agradarlo a usted. Así están ahora estos sátrapas. Este Mucio Martínez se reencarna en los gobernadores de Puebla, de Morelos y de Tlaxcala, lamentablemente. Tiene 3 personas detenidas. Y yo les digo que no vale la pena que esto esté pasando. El punto de acuerdo al que yo me refiero, del que le conversé al senador René Juárez, fue aprobado aquí por unanimidad y no se ha hecho valer allá. Y ahora se nos presenta un nuevo dictamen sobre el mismo caso y sobre el mismo punto de acuerdo. Por eso yo amablemente le pedí que se regresara y que rehagamos este punto de acuerdo, porque miren, ustedes lo saben. Aquí concluyo porque tengo 3 turnos. Ustedes deben de recordar los discursos de Tito Livio de la primera, segunda y tercera década que comenta Maquiavelo. Y había un personaje de la nobleza militar, un general con mucho prestigio, Coriolano, que él, irritado con la plebe, dice: les hemos dado a la plebe muchos privilegios y hasta tribunos tienen que los defiendan, decía Coriolano. Y decía: ya hay que castigar a esta plebe y a estos tribunos. En una época de dificultad de Roma, donde el trigo escaseaba, dice: el hambre y no les demos trigo a la plebe, como un castigo ejemplar, y rescatemos nuestros privilegios los que somos nobles. Cuando llega el asunto al Senado,
a punto de lincharlo tumultuosamente estuvieron, la plebe, y quienes lo salvan es precisamente los tribunos. ¿Y saben por qué lo salvan? ¿Cómo salvan? En el siglo V antes de Cristo, lo salvan porque lo citan a comparecer a Coriolano para que explique por qué de sus medidas de haber privado de trigo a la plebe. Es decir, les dan cauces para desfogar. Maquiavelo termina diciendo, hay que desfogar la ira. Nosotros decimos la inconformidad social. Escuchemos a los pueblos para que no se busquen caminos extraordinarios o caminos alternos que pueden devenir en violencia. ¿Qué es lo que planteamos? A las repúblicas les resulta útil que haya canales de comunicación, que se les escuche a quienes tienen una inconformidad social. Miren ustedes, les pido que retiren el dictamen porque hay una expresión maravillosa del dictamen. Dice, no podemos hacer consultas porque no hay dinero etiquetado para hacerlas. Es decir, es un argumento pueril. O sea, un argumento muy deleznable. Y yo les digo, no cerremos los canales de expresión. Dejemos que la gente se exprese. Si ya enviamos un exhorto y que fue aprobado por unanimidad, dejemos que se desahogue el exhorto y luego la permanente no deje suelto este asunto que me temo que puede llegar a consecuencias mayores en Puebla, Tlaxcala y Morelos. Es un asunto regional muy grave. En Puebla se inició la revolución. En Puebla fue el verdadero inicio de la revolución. Y en Morelos, en la tierra de Zapata, es una provocación lo que se está haciendo. Escuchemos a las comunidades. Son 82 comunidades de los 3 estados que reclaman que la permanente sea instrumento para que sean escuchados. Eso es todo lo que quieren. Defender con argumentos sus tierras, sus tradiciones, sus costumbres. El otro tema, presidente, es fracking. Le pido lo plasme íntegro, es un documento que había preparado, que es un tema también muy delicado, relacionado con Pemex, relacionado con las transnacionales que se pretenden apoderar del petróleo. Es un tema demasiado grave lo que pasa en el país. Y le pediría nomás plasme este documento por la tolerancia de todos. Y usted, presidente, muchas gracias. Level 1. Run in time.